saludar a todos los que nos escuchan y no sé si la tía nos está escuchando ahí. Sí, Un gran saludo para ella. Gracias. tía Ella Fanny. siempre nos recibe tan bien. Siempre con harto cariño ahí la tía Fanny. Así que ahí ¿Tía saludar. Fanny? ¿Tía Natalia? No, la tía, no sé. Es que tengo una confusión de nombres. La tía Nati, Natalia. Yo creo que el frío, Rosita, Sí. te tiene Es que yo venía muy entumida. Sí, te tiene encima. Tiene las neuronas congeladas. Así que ahí saludarlos a todos, los que nos escuchan a través de el canal streaming de la Radio Nueva Super, a través de Guerreros de Cristo y en el Facebook y a través de la dial 91.9 de Radio FM, Amén. Radio La Nueva Super. Así es. Amén. Ya, pues, vamos a ir a comenzar. Ya hemos puesto 2 temas de fondo. Primero fue Cuidaré de ti, de Alex Campo, y después Danza al Río con Miel San Marco. Pastor, le vamos a pedir para que comience orando, para que Dios tenga la Amén, memoria. amén, Amén. amén. Hay una cosa que me preguntaron, y me estoy recordando qué es lo que fue, pero es un tema de radio. Pero vamos a escuchar vamos a la oración para darle la gloria a Dios, para que Amén. Dios tome el control de todos nosotros. Amén. Bueno, vamos a orar. Padre, te damos gracias en esta hora de la noche. Gracias por tenerlo en esta radio. Señor, creemos que tú eres el que abre puertas y cierra puertas. Tú eres el que bendice y el que pone. Así Señor, dice tu palabra que tú pones reyes y sacas reyes. Señor, creemos que tú nos has puesto en esta radio para bendecir, para traer una palabra, para poder, Señor, ser un puente de bendición para aquellos que, Señor, quieren de ti, aquellos que quieren aprender de ti, quieren conocerte más. Señor, la única intención nuestra, Padre, es traer un mensaje, una palabra de edificación, una palabra de consuelo, de fortaleza, una palabra de ánimo, una palabra donde, Señor, los corazones, Señor, sean edificados, sean sanados, restaurados, bendecidos, libertados para tu gloria. Señor, queremos que en esta hora de la tarde tu Espíritu Santo tome el control de nuestras vidas, nuestras palabras. Cada palabra que salga de nuestros labios sean palabras para bendecir, edificar, producir amor, vida en aquellos que la necesitan tanto, Padre. Glorifícate en los hogares, en aquellos hogares donde, Señor, se han reunido para escucharnos. Señor, gracias por tus hijos que nos permiten entrar a su hogar a través de estas ondas radiales y poder ser parte de su hogar, en su intimidad y poder compartir, Señor, estos momentos tan hermosos y preciosos en tu presencia. Los bendecimos, declaramos, Señor, tu gloria en esta hora. Toma control de todo y, Señor, nos disponemos en tus manos para ser usados y para que usted, Señor, se glorifique. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. 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 Entonces la palabra es, te gusta oír, pero no el hacer, la palabra Exacto. del Señor. Pastor, Amén. Bueno, uno de lo primordial o de las cosas primeras que un cristiano tiene que aprender es a oír la palabra. La palabra es aquella que produce nosotros la transformación, el cambio, porque el que nosotros seamos personas de fe, ¿no es cierto? La Biblia dice que todo es por fe en el reino de Dios, todo es por fe, porque nosotros no vemos a Dios, pero creemos que Él está. No vemos los ángeles, pero sabemos que los ángeles existen. Creemos en el Espíritu Santo no se ve, pero se hace sentir en aquellos que creen en Él. La palabra lo dice, la palabra lo enseña, dice que la fe viene por el oír y oír la palabra de Dios. O sea, Así es. que el escuchar la palabra, el recibir la palabra en la vida de uno, es lo que va a producir en nosotros el cambio, la transformación, el que seamos bendecidos en nuestros corazones, nuestras vidas, nuestro hogar, nuestra familia, nuestros hijos, el matrimonio, nuestra economía, nuestra vida espiritual, nuestra vida natural, física, todo lo recibimos a través de la palabra de Dios. Pero lamentablemente hay un problema, que en la iglesia, muchas veces la iglesia quiere oír palabra, pero quiere oírla, pero no hacerla. O a veces quiere escuchar oír lo que él quiere hacer, lo que él tiene en sus pensamientos. O lo que lo que él desea en su corazón. Así es. Entonces la palabra no es solamente lo que a mí, o sea, ejemplo, yo no voy a ir a escuchar una palabra la que me interesa así es. o la que me conviene, sino que yo voy a oír toda la palabra. Y toda la palabra es buena en todos los sentidos, ¿no es cierto? Así es. ¿Alguien tiene un texto bíblico? Sí, comenzamos con, yo tengo cuando Dios le habló a Elías ¿Ya? y tengo la otra de las ovejas. A ver, ¿Con cuál? ¿Con cuál nos damos? vamos con la de Elías. Con la de Elías. Vamos. Dice, el Señor se le aparece a Elías. Más tarde la palabra del Señor vino a él. ¿Qué haces aquí, Elías?, le preguntó. Me consume mi amor por ti, Señor, Dios Todopoderoso, respondió él. Los israelitas han rechazado tu pacto,
Han derribado tus altares y a tus profetas los han matado a filo de espada. Yo soy el único que ha quedado con vida y ahora quieren matarme a mí también. Y el Señor le ordenó: sal y preséntate ante mí en la montaña, porque estoy a punto de pasar por allí. Como heraldo del Señor vino un viento recio, tan violento que partió las montañas e hizo añicos las rocas. Pero el Señor no estaba en el viento. Después del viento hubo un terremoto, pero el Señor tampoco estaba en el terremoto. Tras el terremoto vino un fuego, pero el Señor tampoco estaba en el fuego. Y después del fuego vino un suave murmullo. Cuando Elías lo oyó, se cubrió el rostro con el manto y saliendo se puso a la entrada de la cueva. Entonces oyó una voz que le dijo: ¿qué haces aquí, Elías? Y él respondió: me consume mi amor por ti, Señor, mi Dios Todopoderoso. Amén. Amén. ¿Y qué es lo que hizo, amada esposa? Es que a pesar de que lo que hemos conocido la historia de Elías, ¿cierto? A pesar de que él creía en Dios, pero también tenía temor de que lo mataran. Y eso que Dios le había dado una orden, pero él como que quería hacer lo que Dios le estaba ordenando, pero a la vez su temor a ser muerto por la espada de filo lo hacía esconderse en la cueva, de la cual no quería salir, para no morir por Jezabel. Ya. Entonces, muchas veces nosotros también estamos en la misma situación, porque las personas que hablan o que les habla Dios, ¿cierto? Ya sea a través de una voz audible o a través de la palabra que encontramos en la Biblia, o a través de otra persona, y Dios te dice: ¿sabes qué? Como lo hizo Jesús, ¿cierto? Cuando le dijo, cuando fue el cobrador de impuestos, le dijo que le quería servir. Entonces él que le dijo: ve y deja todo, o reparte todo, Ya. y sígueme. Entonces también le dijo: pero es que también tengo harto invertido en eso. ¿Me entiendes? Entonces muchas veces nosotros también, a veces queremos hacer la voluntad de Dios, sabemos que la tenemos que hacer, pero también nos cuesta hacerla. Porque yo digo, en delante estábamos conversando con Víctor, y yo le decía que muchos de nosotros, a todos decimos amén. Nos dicen una palabra: amén, si te vas a sanar de la diabetes, ya no va a haber cáncer, ya no, amén, amén, amén. Pero después salimos y decimos: ¿y me habrá sanado? Entonces ya lo que en el momento estábamos diciendo amén, ya quedó nulo, ya lo desechamos, ya nuestra fe ya decayó. Entonces nosotros, como todo aquel, no solamente nosotros como cristianos evangélicos, ¿cierto?, sino que como todo aquel que cree en un Dios que es real, ¿cierto?, en el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo, que anida en nosotros, que vive en nosotros, entonces nosotros deberíamos de ser como más así, más violentos, ¿cierto? Amén. No todos somos violentos. No Sí, todos somos violentos. Ahora, si vamos a la Biblia, eso pasó, si vamos a Mateo 8, cuando Jesús sana a un leproso. Y dice: cuando descendió Jesús del monte, le seguía mucha gente. Y aquí vino un leproso y se postró ante él, diciendo: Señor, si quieres puedes limpiarme. Jesús extendió la mano y le tocó, diciendo: quiero, sé limpio. Y al instante su lepra desapareció. Entonces Jesús le dijo: mira, no le digas a nadie, sino que ve y muéstrate a los sacerdotes y presenta la ofrenda que ordenó Moisés. Entrando Jesús a Capernaum, vino a él un centurión respondiéndole. Ya. Entonces, ¿qué pasa? Diciendo Jesús y diciendo el Señor: mi criado está postrado en casa. Entonces aquí Jesús ve que perdón, me equivoqué. Sí. También tenemos en Juan. Espéreme. Hoy estamos medio. No me quiere cargar en el este. Pero en Juan dice: mis ovejas oyen mi voz. Yo las conozco y ellas me siguen. Amén. Yo tengo otro versículo. Amén. Vamos. Tómele mucha atención a lo que nos habla el Señor acá. En Mateo 7, 21, 24. Dice: no todo el que me dice Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre, que está en los cielos. Cualquiera pues que me oye estas palabras y las hace, le compararé a un hombre prudente, que edificó su casa sobre la roca. Tan fundamental es lo que el Señor nos dice, que seamos obedientes. Y dice, le hago una pregunta acá. ¿Qué tú haces con la palabra que escuchamos los domingos, o los jueves, o en las casas de paz? ¿Qué hacemos?
¿Qué hacemos cuando escuchamos una palabra y no la tomamos en práctica? El problema que ocurre, que muchas veces las iglesias se llenan de muchas personas. Hay iglesias con mucha gente, pero iglesias que están llenas de gente que oye, pero no hace. Sí. Y ese es uno de los problemas que es grave dentro del pueblo de Dios, de que muchas veces nos gusta escuchar una palabra, que nos digan una palabra o nos bendigan con una predicación que nuestros oídos le agradan, pero cuando la palabra nos enseña que tenemos que ponerla por obra, ahí es donde está el problema. Ujú. Ahí es donde nos encuentra el pero para no hacerla. La Biblia, lo que ha leído Jorge, lo que has leído tú, hermana Rosita, eso está en la Biblia, no es cosa que se nos están ocurriendo aquí en la radio y digámoslo así, no, sino que están escritas. La palabra que leyó recién Jorge, el hermano Jorge, dice, todo aquel que, no todo aquel que me diga Señor. ¿Por qué? Porque cuando uno dice Señor, ¿cuánto de ustedes, o todo lo que aquellos que nos están escuchando también, van, a lo mejor se congregan, a lo mejor tienen sus pastores, tienen una congregación, no sé, y ustedes llaman a Jesucristo Señor, Señor, pero la palabra Señor tiene una connotación bien amplia, porque Señor es el dueño. Sí. Señor es dueño, no es Señor porque la palabra tenemos que decir Señor, no, la palabra Señor tiene una connotación, tiene un significado sumamente amplio, en el cual nosotros muchas veces no tenemos ni siquiera conciencia de lo que significa Señor. Toda la gente usa la palabra Señor como una palabra cliché, como una costumbre, porque otros dicen Señor, pero no se han detenido a preguntarse o a meditar en esto cuando nosotros decimos Señor. ¿Por qué? Porque la palabra Señor tiene un poder impresionante en la vida de un ser humano. Dice la Biblia que nosotros antes estábamos esclavos, antes estábamos perdidos, antes no teníamos salvación, no estábamos en las tinieblas, no había una luz que nos iluminara, no estábamos ciegos, no sabíamos a dónde ir, nuestras vidas estaban perdidas, teníamos tantos dramas en nuestra vida, fracasos, pelea, destrucción, droga, alcohol, homicidio, violación, tanta cosa. Y cuando nosotros conocemos al Señor, el Señor, lo primero que dice en Romanos 10:9, ¿qué dice en Romanos? ¿Alguien me puede buscar Romanos 10:9, por favor? Para poder redondear este tema. Amén. ¿Qué dice Romanos 10:9? Si confesares. Si confesares que mi boca. Romanos 10:9. Amén. Dice que si confesares con tu boca que Jesús es el Señor. Ahí nomás. ¿Qué está diciendo? Si confesares con tu boca. El día que nosotros confesemos a Jesús como nuestro Señor, entonces toda nuestra vida tiene que ser cambiada, toda. Yo no puedo llamarle Señor a alguien si yo no le obedezco. Yo no le puedo llamar Señor a alguien si yo no lo reconozco como el dueño de mi vida. Porque Señor significa dueño, Señor significa autoridad, Señor significa gobierno, Señor significa que Él es el amo. Señor es esa palabra. La palabra Señor significa que yo estoy sujeto a todo aquello que mi Señor me ordena y me manda. No es una palabra cliché, ay Señor, Señor, no, es una palabra que tiene una connotación poderosa y tremendamente amplia, en el cual involucra toda nuestra vida. Toda nuestra vida involucra mi vida personal, involucra mi vida matrimonial, involucra mi vida como padre, como hijo, como esposa, como esposo, involucra la vida como ciudadano, involucra mi vida en todos los ámbitos de mi vida, involucra la palabra Señor. El problema es que no se nos ha enseñado, o simplemente nosotros no tenemos conciencia, no tenemos conocimiento de esta palabra que la Biblia dice, todo aquel que me diga Señor, Señor. No porque usted le dice Señor, Señor al Señor, usted va a entrar en el reino de los cielos. ¿Por qué? Porque cuando yo reconozco a alguien como mi Señor, yo tengo que tener en cuenta que tengo que sujetarme, obedecer, estar atado, sujeto a esa persona, a esa autoridad. Y esa autoridad se llama Jesucristo. Entonces nosotros pasamos a ser propiedad de Dios, de Jesús. Amén. O sea, Él es el dueño de nuestras vidas. Pero es muy distinto decir Señor y seguir haciendo lo que yo quiero. Es muy distinto decir Señor,
pero yo sigo haciendo mi propia voluntad. Voy a la iglesia, voy a mi congregación y voy a escuchar una palabra de Dios. Escucho la palabra de Dios, me entró por un oído y me salió por el otro. Y sigo viviendo como siempre. Sin ningún cambio, sin ninguna transformación, sin ningún cambio de vida, sin ningún cambio de mente, de estilo de vida. Mi vida sigue siendo la misma. ¿Por qué? Porque no permitimos que esa palabra que Dios nos está entregando diario a diario, constantemente nos está entregando una palabra y jamás la ponemos por obra. Entonces Jesús dice en ese texto bíblico, dice, no todo aquel que me diga Señor, Señor, entrará en el reino de Dios. No. Usted puede decirle, Señor, te amo. Señor, tú eres aquí. Señor, tú eres maravilloso. Tú eres mi rey. Tú eres mi amado. Tú eres, Señor, el dueño de mi vida. Pero tu vida la sigues rigiendo a tu manera. Tu vida la sigues llevando a tu manera. Haces lo que quieres, piensas lo que quieres, vas para donde quieres, dices lo que quieres, practicas lo que quieres, decides lo que quieres. Entonces, cuando yo digo Señor, me transformo en un hipócrita. Y no nos dejamos señorear por el Señor. Exacto, porque dice ahí en la Escritura, no todo aquel que me diga Señor, Señor entrará en el reino de los cielos, sino que todo aquel que haga mi voluntad, la voluntad del Padre que está en los cielos. O sea, ¿la voluntad cuál es? La palabra. La palabra. Y fuera de eso, ahí en Salmo 119, 125 dice también, tu siervo soy, dame entendimiento y llegaré a conocer tus estatutos. ¿Tu siervo soy? Tu siervo soy, dame entendimiento y llegaré a conocer tus estatutos. ¿Y el significado de siervo? ¿Qué es lo que es? ¿Cuál es el significado de siervo? Servidor. O de servidor. Servidor. De siervo, un servidor. Cuando la Biblia dice que nosotros pasamos a ser esclavos de Dios, esclavos del amor de Dios. O sea, nosotros llegamos a ser esclavos del amor, no esclavos por una tiranía, ni por una dictadura, ni porque... no, sino que llegamos a ser esclavos estar al servicio de por el amor que sentimos por Dios. Sí. O sea, estamos dispuestos a hacer todo lo que nos pidan por amor. Pero si yo no amo a Dios, y de la única manera, hermano Jorge, hermana Rosita, Víctor, de la única manera que nosotros podamos amar a Dios, ¿cómo podemos llegar a amar a Dios? Haciendo su voluntad. Y tener una comunión. Una relación. Una intimidad con Una Dios. relación. Hay gente que va todos los domingos a la iglesia. No se pierde un culto, no se pierde un servicio dentro de la iglesia. Va a todas las reuniones. Se pueden hacer 3 reuniones en la semana en la iglesia, en el templo. No se pierden reunión, pero sus vidas siguen siendo las mismas. Las vidas siguen siendo las mismas. Es que ahí vamos también, que muchas veces es fácil decirlo, pero lo difícil es hacerlo. Porque nosotros podemos decir muchas cosas. Por ejemplo, cada vez que uno va a la iglesia, ¿cierto? Después de algún texto bíblico, o según de algo que diga el pastor o la persona que esté dirigiendo o predicando, uno siempre es como algo que ya tiene asumido de que amén, aleluya, gloria a Dios, ¿cierto? Pero ya lo dicen. Exacto, ya lo dicen. Es mecánico. Es lo mismo que cuando uno reza ahora el Padre Nuestro, ya uno se lo sabe de memoria. Exacto. Entonces ya no tiene uno el tiempo para ir buscando la definición o comprendiendo lo que uno dice. Cuando hay alabanzas, por ejemplo, una de Jesús Adrián Romero, heme aquí, envíame a mí. ¿Cuánto la hemos cantado? Y a la hora que viene o nos dice alguien, ¿sabes qué, hermano? Necesito que me apoyes, necesito que vayas conmigo. No, hermano, no, si yo no puedo porque tengo trabajo, hermano, tengo que llegar a la casa, tengo que tomar colectivo para allá, para acá, y se me va a hacer muy tarde. Entonces, te das cuenta que muchas veces ni siquiera nosotros mismos asimilamos lo que estamos hablando, lo que estamos declarando. Amén. Mira, aquí tengo un texto bíblico en el libro de Santiago, en el capítulo 1, en el verso 21. En el verso 21 adelante dice: por lo cual, desechando toda inmundicia y abundancia de malicia, recibid con mansedumbre la palabra implantada, la cual puede salvar vuestra alma. ¿Qué puede salvar nuestra alma? La palabra implantada. La palabra implantada. Eso es lo que te salva tu alma. La palabra es la que te guía, te ministra. La palabra es la que te enseña. La palabra es la que se revela tu vida. Dice en el verso 22: pero sed hacedores de la palabra
¿Qué significa hacedor? A lo mejor a la gente no entiende lo que es Un guardador. hacedor. El hacedor es uno que hace, uno que practica, uno que vive la palabra. Si la palabra a mí me dice que tengo que amar a mi prójimo, ¿qué tengo que hacer? Amarlo. ¿Y por qué odian a tu prójimo? ¿Y por qué odiáis a tu vecino? ¿Por qué odiáis a tu compadre, a tu suegra, a tu suegro? ¿Por qué lo odiáis? Si la palabra dice, ama a tu enemigo, ama a tu prójimo, como a ti mismo. Eso es hacer la palabra. No, es que, no sé, yo no puedo. Entonces, porque algo está sucediendo en tu interior, necesitas la presencia del Espíritu Santo, porque el Espíritu Santo es el único que nos ayuda. Es el que nos ayuda a poder ir y vivir y hacer y practicar la palabra. Dice, pero sed hacedores de la palabra y no tan solamente oidores. Déjate de oír la palabra todos los domingos y seguir siendo el mismo o la misma. Tenemos que cambiar. Tenemos que cambiar. No tenemos que transformarnos en simples religiosos. El religioso, ¿sabe cuál es el religioso, hermano? El religioso es ese que va todos los domingos a pegarse con una piedra en el pecho. Pero no cambia. No cambia. Es el religioso. Jesús le dijo a todos los religiosos de su tiempo. ¿Qué le dijo a los religiosos de su tiempo? Hipócritas. Sepulcros blanqueados. Víboras. Víboras. ¿Por qué? Porque se vestían con vestiduras de sacerdote. ¿Ah? Hay un dicho aquí que conocemos, dice que el hábito no hace al monje. Aunque tú te vistas como un sacerdote, aunque tú te vistas como un pastor, aunque tú te vistas de lo mejor, si no cambia tu corazón a través de la palabra, sigue siendo un hipócrita, un mentiroso. Sí. Sigue siendo una víbora. Y las mujeres igual, aunque vayan, estén vestidas de sus trajes, ¿cierto? De sus vestidos largos o sus cabellos bien cuidados, como lo dice la Biblia. También uno tiene que tener cuidado de su lengua. La vestidura, lo que está afuera, no te hace santo. Hay un dicho igual que dice, la mona, Aunque se vista de seda, mona se queda. Así ¿Tiene? somos a veces. Exacto. Tiene que existir un cambio. Tiene que existir un cambio. Tiene que existir una transformación. Tiene que existir una manera de practicar de lo que Dios dice en su palabra. Voy a seguir leyendo la palabra y dice, pero sed hacedores de la palabra y no tan solamente oidores, engañándonos a vosotros mismos, porque si alguno es oidor de la palabra, pero no hacedor de la ella, este es semejante al hombre que considera en un espejo su rostro natural, porque él se considera a sí mismo y se va y luego olvida cómo era. Mas el que mira atentamente en la perfecta ley, la de la libertad, y persevera en ella, no siendo oidor olvidadizo, sino hacedor de la obra, este será bienaventurado en lo que hace. Entonces, la Biblia lo dice. No se enoje, hermano, no se enoje, hermana, no se enojen, amigo, amiga. No se enojen, la Biblia lo dice. Si, no es que nosotros vengamos a meterle la cuchufleta aquí y a engañarlo, diciéndole cosas que no son. Por eso leímos la Escritura. Por eso citamos la Escritura, porque la Biblia lo está diciendo. La Biblia quiere transformación. La palabra trae transformación. Jesús cuando estaba a punto de ser crucificado, escúchenme bien, a punto de ser crucificado, Jesús se fue a orar, Sí, ¿no es cierto? al huerto de... ¿No es cierto? Getsemaní. Y hubo un momento en que él quería desertar, ¿o no? Sí. Sí. ¿O no? Así es. Si hasta Jesús quería desertar, Porque el papá no le Sí. contestaba. porque él sabía lo que venía, él sabía que lo iban a golpear, a azotar, le iban a arrancarle sus carnes, le iban a dejar sus músculos ahí abiertos, el dolor. Hoy va a ser escupido. ¿A quién le gusta que uno le escupan? O le sacaran Le las sacaran. valvas, o el pelo, las golpearon con un palo, como un perro, decía la Biblia, dice que lo golpeaban como un perro. ¿A quién? Y él sabía lo que iba a vivir, pero imagínense que él en ese momento tan grande de aflicción, él le dijo a su papá, ¿qué le dijo? ¿Quién sabe lo que le dijo? Padre, ¿por qué me has abandonado? No, ¿O Aparta de mí Pasa esta la copa. copa. papá, si es posible, Aparta de mí. no me hagáis pasar esto. No quiero ir a la cruz. Sé que lo que voy a pasar. Sé que me van a golpear, me van a azotar, voy a hacer... ¿Y qué dijo al final? Que se haga tu voluntad. Que se haga tu voluntad.
Y nosotros a veces no queremos pasar nada. Queremos vivir happy. Nada más, happy. Creen que el evangelio es happy. No es así el evangelio. Si alguien le ha dicho a usted, si un pastor, un profeta o un evangelista a usted le dijo un día, los problemas se te van a acabar en el evangelio, ese es un hijo del diablo, es mentiroso. Ah, ojalá se acabaran. Mentira, el diablo. Ya, ¿Sabe lo que dice la escritura? Sí. Dice la Biblia que vamos a ser perseguidos. A ver. Así Vamos a ser vituperiados, Así es. vamos a ser calumniados, vamos a ser blasfemados, los van a seguir por donde sea para poder acabar con nosotros. Así Eso es lo que dice la escritura, ¿o Sí, no? así es. Vamos a ser perseguidos, dice. Y que dice cobrar ánimo. Y nos van a meter en la En cárcel. las cárceles. Sí, así está. pasó con los grandes apóstoles. Entonces, si hay que hacer la voluntad de Dios, hay que hacerla. Pero sí cuesta, pero se puede Sí. y se hace, no importando el precio, Sí, Así amén. es. no importando el precio. Vamos a la... Ya. ¿Ah? Vamos, sigamos con lo que estábamos ahí, que está muy bueno el tema. Así es, miren. Te gusta oír, pero no el hacer la palabra de Dios. Así es. Miren, el tema que estaba buscando en delante está en Lucas 14. ¿ya? Lucas 14. Ya. Ya, en Lucas 14 vamos a leer del capítulo number 1 hasta el 6. Miren, aquí, es que esta es una trama más o menos. Y dice, Jesús sana a un leproso, dice. Lucas Ve que 14. andaba por cerca con el leproso. Aconteció el día de reposo que habiendo entrado para comer en casa de un gobernante que era fariseo, esto le echaban. Y aquí estaba delante de él un hombre hidropico. Hidropesía. Hidropesía, Hidrópico. hidrópico. Ah, dice Entonces- hidropesía. Entonces Jesús habló a los intérpretes de la ley y a los fariseos diciendo, ¿es lícito sanar en el día de reposo? Mas ellos callaron. Y él, dice, y él, tomándole, le sanó y le despidió. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Jesús, ¿cuál fue el mandato de Jesús? Ir a evangelizar, ir a sanar a los enfermos y llevar todo lo que el Padre le había dicho. Entonces, y dirigiéndose a ellos, ¿quién de vosotros si su asno o su buey cae en algún pozo, no lo sacará inmediatamente, aunque sea día de reposo? Entonces dice, y no le podían replicar. y no le podrán replicar cosa alguna. Está muy bajo el suyo. Ya, entonces dice, el 7 dice, observando cómo escogían los primeros asientos a la mesa, se refirió a los convidados, una palabra diciéndole, cuando fuiste convidado por alguno de a bodas, no te sientes en el primer lugar, no sea que otro más distinguido que tú sea convidado por él, y viendo el que te convidó a ti y a él te diga, da lugar a este, y entonces comiences con vergüenza a ocupar el último lugar. Ahora voy con la tercera parte. Mas cuando fuiste convidado, ve y siéntate en el último lugar, ya, para que cuando venga el que te convidó te diga, ánimo, sube más amigo, sube más arriba, entonces tendrás gloria delante de los que se sientan contigo a la mesa. Ya. Este es un punto, porque muchas veces uno como dice el título, uno a lo mejor al oír la palabra, mucho se cree, no, si yo fui invitado, o ¿sabes qué? Yo oí la palabra de Dios y me dijeron que no, que yo iba a ser profeta, que yo iba a ser pastor, que yo iba a hacer esto, que yo iba a hacer esto otro, y yo me creo el cuento, y no es malo, pero cuando venga alguien y te diga ya, te asigne y seas enviado, ahí es donde tú tienes el privilegio de sentarte en las partes de los lugares celestiales. Porque ¿qué saca con alguien que te diga? Porque he visto lugares, no voy a decir iglesia, en donde dicen, levanten todas las manos los que quieren ser pastores, ofrendas, todos los que van a ser líderes, los que van a ir a romper aquí y allá, y tiran palabras proféticas y lanzan, y todos dicen, gloria a Dios, vengan todos, yo voy a hacer, hoy día fui a un congreso y salí lleno del Espíritu Santo y me profetizaron que yo iba a hacer esto, que iba a hacer esto otro. Pero mientras no seas enviado, que es muy distinto a ser profetizado, ¿ya? Porque cuando a una persona se le profetiza, un ejemplo, yo he visto a hombres que dicen, no, si Dios me dijo que iba a ser pastor, no, yo iba a ser evangelista, no puedo ir a limpiar los baños. Pero, a una consulta. ¿Sí? El Señor nos habla antes de que nos profetice, ¿cierto? Amén. Sí, Entonces, hay personas que dicen, no, yo sí voy a ser pastor, pero el Señor nos habla antes nosotros en nuestra intimidad para que... Y después
El que nos profetiza, ahí pone el sello el Señor. Sí, pero es distinto. Sí. Mira, aquí es lo que voy yo. A mí cuando Dios me dijo que me iba a mandar, que me iba a enviar, que me iba a hacer todo lo que iba a hacer, ¿sabes dónde me mandó primero? Al campo. Para sacar todo lo que tenía yo contaminado. Allá sacó todo lo sucio, lo asqueroso, lo morboso. Allá yo era supervisor fui supervisor en 2 empresas. ¿Y qué es lo que hizo? Me mandó a virutear piso, a limpiar piso todos los días, a barrer, a limpiar baños, a limpiar water, a trabajar de noche 6 años. Porque yo tenía que pulir todo lo que yo estaba adentro. Entonces, si yo te digo a ti, yo te profetizo, ¿sabes qué? Vas a ser un gran hombre de Dios, vas a ser un apóstol, vas a ser un ingeniero. ¿Qué tenés que hacer? Preguntarle primero al Señor. Si Ya, ese es el- ya. Ahora, si bien yo digo, vas a ser ingeniero comercial. Oh, gloria a Dios, voy a ser ingeniero comercial. Dios me profetizó que iba a ser doctor, que iba a ser mecánico, lo que seas. ¿Qué tenés que hacer? preguntarle al Señor. No. Prepararte. Prepararte primero, po. Prepararte, porque ¿qué sacas con. Si tú, ¿qué es lo que eres ahora? ¿En qué trabajas? ¿Trabajo tuya? en la mina? Ya. ¿Qué es lo que haces? ¿Obra civil? Obra civil. Y si te dicen, ¿sabes qué? Hay un puesto mecánico. Amén. Digo amén. Pero y me vas a preparo trabajar. para hacer. Pero Te vas a prepara. trabajar. Sí, me Te preparo prepara para hacer. mecánico, ¿no? Te prepara. Exactamente. Ya, entonces, ¿qué es lo que pasa? Eso es lo que quiero llegar yo. Cuando aquí el hombre habla, la palabra habla de que las personas cuando se les dice algo, porque imagínate, los fariseos cuestionaban por qué en el día de reposo, ¿ya? Jesús hacía los milagros. Y ellos, los fariseos siendo los embajadores de la palabra de Dios. O sea, ¿qué es lo que hacían ellos? Oían la palabra, pero no la hacían, no la actuaban, no la llevaban a ¿cuánto se llama? En Hacerla, acción, a practicarla. practicarla. Una palabra viva y eficaz. Así. ¿Me entiendes? Entonces, lo mismo cuando Dios habla aquí de las personas que son convidadas, las personas que son activadas, las personas que son profetizadas. Yo lo veo así, o sea, así me lo mostraba delante de la revelación. Las personas que dicen, no, yo voy a hacer aquí, yo voy a hacer allá. Pero llega un hombre, ya sea cura, pastor, ya formado, enviado, ya hecho, y tú estás sentado ahí, en el lugar que le corresponde a ellos. O un soldado, un soldado, no, yo voy a hacer el ejército, voy a comandar este ejército. Pero mientras que sea soldado no me puedo sentar en el lugar de él. Dijo también al que había convidado, cuando hagas una cena, no llames a tus amigos, ni a tus hermanos, ni a tus parientes, ni a vecinos ricos. No sea que ellos a su vez te vuelvan a convidar y seas recompensado. Ahora, pasando aquí a la parábola de la gran cena, dice, oyendo esto, uno de los que estaban sentados con él a la mesa dijo, bienaventurado el que come pan en el reino de Dios. Entonces Jesús les dijo a un hombre, un hombre hizo una gran cena y convidó a muchos. A la hora de la cena envió a sus siervos a decir a los convidados, venid, que ya todo está preparado. Y todos a una comenzaron a excusarse. El primero dijo, he comprado una hacienda y necesito ir a verle, te ruego que me excuse. El segundo le dijo, he comprado una cinta de bueyes, ya, y voy a probarlo. El tercero le dijo, acabo de casarme. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Aquí voy. Aquí el hombre, aquí Jesús hace una parábola de que cuando hizo la gran cena, estaba hablando de la palabra del Señor. Entonces hay 3 tipos de personas que muestran que siempre buscan excusas. Oyen la palabra, pero no la llevan a cabo. Hay gente, siempre van a haber excusas, no, me estoy casando, estoy haciendo esto, me compré esto, que estoy ocupado. Entonces, como usted decía, pastor, muchos oidores de la palabra, y después de Jesús, cuando tenga que realmente llevar a sus siervos, va a decir, yo no los conozco. Entonces, es bonito oír la palabra, es bonito decir, ¿sabes qué? Anda para allá, hace esto, pero cuando no hay corazón disponible, es ahí donde se enoja Dios. Y aquí Jesús muestra que dice, vuelvo, el siervo hizo saber estas cosas a su señor. Entonces enojado, el padre de familia dijo a su siervo, ve pronto por las plazas, las calles de las ciudades y trae acá a los pobres, a los mancos, a los cojos, a los ciegos. Porque el día que nosotros no seamos obedientes, los que supuestamente son los últimos van a ser los primeros. ¿O me equivoco, pastor? Bueno,
En la escritura, tú hiciste una cita bíblica, citaste algo donde dice, y muchos me dirán en aquel día, Señor, Señor, y yo les declararé, dice el Señor, no te conozco. O sea, podemos tener 25 años en el reino, ¿no es cierto? Sí. Hay otros que pueden tener más, 30, 40 años en el reino, otros pueden tener 5 años en el reino, pero esos 5 años, esos 20 años, esos 25 años pueden ser pérdida. ¿Pérdida por qué? Porque estuviste 25 años en el reino, pero nunca quisiste hacer la voluntad del Padre, nunca quisiste hacer la voluntad de tu Señor. ¿Por qué? Porque el Señor dice, aquellos me dirán, Señor, Señor, y yo les declararé, no te conozco. ¿Cómo Señor no me va a conocer si yo iba todos los domingos a la iglesia? ¿Cómo no me va a conocer, Señor, si yo todos los días predicaba y evangelizaba y hacía esto y esto otro? Y el Señor dice, no te conozco. Y más encima le va a decir, encima sobre esa misma palabra le va a decir, obrador de maldad. Porque esto no se trata de los dones, esto no se trata de los ministerios, esto no se trata de un llamado, esto no se trata de nosotros. El reino se trata de Dios, no de nosotros. O sea, yo no puedo andar a mi pinta, yo no puedo caminar en el reino a mi pinta, a mi manera, como yo quiero, y hacer lo que yo quiero. Esto se trata de Dios, totalmente de lo que diga Dios es lo que se va a hacer. Hay una cita bíblica, ¿cuál era? Cítala. La de Lucas 8:21, donde dice, mi madre y mis hermanos son los que oyen la No, palabra. pero antes de eso. ¿Qué dice? No. ¿No sale? No sale. Sale ¿Cuál me dijo usted? la de que cuando los discípulos van a donde Jesús y le dicen, tu madre y tus hermanos te buscan. Ah, la había buscado al revés. No. Ya, pero- En esa oportunidad los discípulos llegan a donde Jesús estaba predicando, estaba enseñando, y dice que los discípulos se acercaron a Jesús y le dijeron, Señor, te busca tu madre y tus hermanos. Y Jesús viene, y aquí es donde nosotros tenemos que parar la antena y poder pedirle al Espíritu Santo que nos revele y nos enseñe, porque aquí Jesús habla muy, muy claro, le dice, ¿quién me busca? Tu madre y tus hermanos. Mateo. Y Jesús va y le viene y le dice, y aquí le dice la importancia que tiene el oír y hacer la voluntad de Dios. Hacer la voluntad de Dios, porque esto no se trata de que si yo estoy todos los días en la iglesia, yo voy a irme con Dios, o yo estoy en la plena voluntad de Dios. No, el ir a la iglesia eso es parte. Pero esto no se trata solamente de ir y congregarse, esto se trata de tener una vida de obediencia en todos los sentidos de la palabra. Entonces le dice, mi madre, y dice que poniéndose de pie, esto lo hizo para que... Acá está. Léalo. Dice, mira pues como... Entonces su madre y sus hermanos vinieron a él, pero no podían llegar hasta él por causa de la multitud y se les avisó diciendo, tu madre y tus hermanos están afuera y quieren verte. Él entonces respondiendo les dijo, mi madre y mis hermanos son los que oyen la palabra de Dios. Ahí, pare un poquito. Aquí es importante entender esta parte cuando él dice, mi madre y mis hermanos. No dice, María es importante, mis hermanos de sangre son importantes. No dice eso. Mire que Jesús a lo que le da importancia, más que a su madre de sangre, que la que lo parió, ¿no es cierto, María? Y más que sus hermanos sanguíneos, ¿qué es lo que dice? Mi madre y mis hermanos son los que oyen la palabra de Dios Y y la hacen. Así es. ¿me entiende la importancia que tiene para Jesús o para Dios que nosotros hagamos la voluntad de Dios? Si María podría haber sido la madre, pero si María no hacía la voluntad de Dios, no era importante. No. Entonces a veces nosotros tenemos que entender que hacer la voluntad de Dios, que caminar en la palabra de Dios, que estar haciendo lo que Dios dice que hagamos, eso a nosotros nos va a dar la seguridad de que Dios va a estar con nosotros y que Él nos va a llevar con Él a su reino. No que nosotros, a veces nosotros pensamos que hacer sacrificio, Dios se agrada. Por ser un sacrificio, voy a nombrar un sacrificio en la iglesia cuando hacemos sacrificio. Ayunar. ¿Ayunar es un sacrificio? Es un sacrificio. Pero el ayuno, si el ayuno no produce un cambio en la persona, es pasar hambre. Pero el ayuno es un sacrificio. Es un sacrificio. Ya, pero que el sacrificio, ya, el ayuno es un sacrificio. Yo llego, me salgo de mi trabajo cansado, ¿no es cierto? ¿O no? Sí, amén. Y me voy al templo, a la reunión del templo, ¿no es cierto? Cansado. Y viene uno de los líderes del templo y me dice, usted hoy día va a ir a servir a la puerta. Y yo estoy cansado, me mandan a servir a la puerta. ¿Eso es un sacrificio? No. Sí, No. es un sacrificio. Es un sacrificio. Porque yo vengo cansado. Y al ganarme la puerta,
yo quisiera estar sentado, quisiera estar descansando, pero yo hago un sacrificio, me voy a servirle a mi Señor, ¿no es cierto? Sacrificio. Hay muchas formas que uno hace sacrificio en el reino, pero aquí voy con esto, que los sacrificios no te salvan, los sacrificios no te van a llevarte al reino, los sacrificios no le agradan a Dios. Porque si tú piensas que ese sacrificio le agrada a Dios y vas a torcerle la mano a Dios con lo que tú quieres hacer, no le va, eso no es nada, no tiene nada que ver con la voluntad de Dios. Dios dijo en su palabra, el profeta le dice al rey Saúl, ¿acaso a Dios le agradan más los sacrificios que la obediencia? Por supuesto que no, porque a Dios le agrada más la obediencia que el sacrificio. Se lo dijo Samuel al rey Saúl. ¿Cierto? Sí. El profeta se lo dijo a Saúl, ¿cierto? Sí. ¿Por qué? ¿Por qué se lo dijo? Porque Saúl estaba haciendo sacrificio. Estaba haciendo sacrificio. Trajo los mejores animales para Dios. ¿Tú crees que llevándole la más linda ofrenda, la mejor ofrenda de la iglesia, menos dinero, tú crees que te vayas a ir con Dios? ¿Ah? No. Porque tú puedes llevarle una linda ofrenda al Señor, puedes entregar todos los diezmos, puedes entregar primicia, pero si no haces la voluntad de Dios, ¿de qué vale? ¿De qué vale entregar eso? Si yo no estoy alineado con la palabra de Dios, si yo no estoy haciendo la palabra de Dios, eso es lo que estamos hablando. Así Por ejemplo, es. yo leo ahí, dice, obedecer a Dios trae por sí mismo su propia recompensa. Exacto. Es como el esposo que le hace bien a su esposa, no para ganar su favor, sino por amor a ella. Servirle a ella es en sí mismo su propia recompensa. Es un placer y un gozo hacerlo. De igual manera el creyente o el cristiano, obedecer a Dios es una recompensa en sí mismo. Ser hacedores de la palabra de Dios. Ahora, ¿puede Dios hablarnos de distintas formas? Es lógico. Dios tiene un abanico, o digamos un abanico, no solamente un abanico, tiene un arcoíris de lenguaje Ahora, para hablarle a sus hijos. ¿y Dios puede dejar también de hablar a los hijos? Exacto. Y a veces guarda silencio. Sí. Él guarda Lo que silencio. conversábamos la semana pasada, cuando existe el sonido del silencio, creemos que Dios anda de vacaciones. Exacto. Dios guarda silencio. Y muchas veces Dios guarda silencio en aquellos que no están caminando en la voluntad de Él, o los que no están haciendo su palabra. Porque no es el momento. No, y porque Dios simplemente no se aleja de los que no hacen su voluntad. Exactamente, porque si Dios Dice no la, habló, exacto. dígame. Dice la Biblia que Dios mira de lejos a quién? Al necio. Y cuando tú no haces la voluntad de Dios, ¿qué es lo que eres? Un necio. Dios deja de hablarte cuando Él te asignó algo, te dijo algo. Si tú no obedeces eso, ¿para qué te va a seguir hablando? Si no obedeciste. Si no obedeciste. Exacto. ¿Sabes que a veces el Señor lo que hace? A veces el Señor hace lo siguiente. Si tú no quieres obedecer y no quieres hacer su voluntad, Dios busca uno que quiera. Así es. Por eso la parábola, ¿Ah, sí? por eso la parábola que decía recién de la persona que hizo la gran cena, a los tres amigos que él Se invitó, excusaron. se excusaron. Exacto. No, déjame ir a hacer la fiesta, déjame ir a arreglar esto, déjame ir a ver los animales, déjame ir a trabajar. Voy a ir a trabajar primero, ir a ganar plata y después hago la voluntad de Dios. No, deja ir a donde mis parientes a visitarlos, deja pasarlo y después voy a la iglesia. No, déjame hacer esto otro. No, voy a ir de vacaciones, voy a irme un mes de vacaciones y después voy a ver si voy a la iglesia, voy a hacerle sirvo al Señor. Sí. Esas son excusas. Y eso es desobediencia. Le ponemos Exacto. día al Señor. ¿Ah? Le ponemos día. Día, hora. Este domingo voy y el otro domingo no voy porque no me gustó la prédica de este domingo. Ay, Es que y este ponemos domingo a- habló de bendición y el otro domingo nos va a tocar No, bendición. la palabra que viene este próximo domingo me va a hablar a mí, pues me va a hablar al hueso. O sea, y ¿sabes qué? ¿Qué es lo que le enseño a mis hijos yo en la iglesia? Mientras la palabra te incomoda, está ahí en el lugar correcto. Amén, sí. Si te sentís cómodo en tu iglesia, entonces estáis mal. Mire, mire lo que dice en Mateo 19:21. Mateo 19:29 dice: y todo aquel que haya dejado casas, o hermanos, o hermanas, o padre, o madre, o hijos, o tierras por mi nombre, recibirá 100 veces más y heredará la vida eterna. Esa no es palabra de Dios, por Rosita. Eso no nos conviene a nosotros. Y ¿Puedes repetirlo para que la gente No nos conviene eso, porque hay gente que no le conviene leer esa parte, se la saltan. negro, tenéis que dejarme. Que aquí dice, cualquiera que haya dejado casa, viste, tenéis que dejarme la casa. O hermanos, o hermanas, O o suegra. padre, o madre, o esposa, o hijos, o tierras por mi nombre, recibirá 100 tantos y heredará la vida eterna. Pero hay que estar hablando, hay que darle dirección a esa palabra.
Porque a veces se predica, se dice o se lee Sí. una palabra, pero la gente no entiende. Ah, no, entonces mañana tengo que divorciarme de mi esposo, porque la No. Biblia está diciendo, el que no dejare padre ni madre, o sea, mañana voy a dejar a mis padres abandonados. No, no está hablando no de está eso. hablando O sea, de eso. no malinterpretemos la escritura. No es lo que yo estoy diciendo que se vaya de la casa ni Exacto. nada por el estilo. Está hablando en ese lugar, en ese caso, en esa palabra, cuando dice, el que no dejare padre, ni madre, ni casa, ni tierra, ni hijo, ni hija, ni esposa, ni esposo, por causa de mi nombre, está hablando cuando lo estamos poniendo a Dios en segundo lugar. Así es. Exactamente. Porque para nosotros, Dios tiene que ser Primer lugar. el primer lugar. Un ejemplo, cuando usted sale a visitar personas y su señora le dice, no, no vayas. Entonces ahí le está haciendo caso para la Sí, señora. ahí yo a veces... Yo ahí la reprendo a mi esposa. Ya me tropiezo. Entonces, Yo le digo, no permitas que el diablo te use, esposa mía. entonces Como Jesús le dijo a quién. a Pedro, ¿Qué le dijo? Ya no te vayas a juntar más con el pastor Carlos. apártate de mí, espíritu Satanás. Dijo, apártate de mí, Satanás, ¿no es cierto? Sí. ¿Ah? ¿Pero por qué le dijo si Pedro era uno de sus apóstoles? Es porque a veces los mismos que están a nuestro lado se transforman en... No, y lo otro que Piedra. son los mismos que están al lado de uno, el diablo sin que se dé cuenta las personas, son Lo influenciados usa, por lo las usa, personas que exacto. Entonces, por eso no se malinterprete esta palabra, porque no vaya a faltar que dijeron, oye, en la radio, el hermano, la hermana, la pastora, todo, dijeron que teníamos que abandonarnos, o sea, tú andate No. por tu lado, yo por el mío, para que le sirvamos al Señor. No estamos diciendo No se eso. trata de eso, sino Estamos que- diciendo que poner a Dios En primer lugar. Que si yo pongo a Dios en primer lugar en mi vida, Todas las entonces cosas. todo Dios lo va a aborcar, lo va a transformar en bendición para mí. Porque cuando Dios ve un corazón de un hombre, de una mujer, que para esa persona es el primero Dios, entonces Dios puede darle muchas cosas. Dios puede abrirle Así muchas puertas porque sabe que las bendiciones no le van a hacer mal. Así es. Por eso él dice que bendecirá y heredará la vida eterna Amén. al servirle. A mí le doy un Diga. texto, un versículo antes de que... Diga Dice en Hebreos 10:25, dice, no dejando de congregarnos como algunos tienen por costumbre. Así es. Y Amén. congregarse no solamente significa ir a la iglesia, sino que congregarse también significa cuando son citados a evangelizar, cuando son citados a estudio bíblico, también cuando son citados A la prédica, a la calle. Sí, pues, Sí. eso también, todo eso. No es que eso ya pasó de moda, estar predicando en la esquina de la calle. No, No. hermano, es el tiempo de salir a la calle a predicar y a anunciar el evangelio. No, Cuando y su pastor le diga, iglesia, hay que salir a la calle, tienen que todos ir con el pastor. ¿No? ¿Y sabes la excusa que dicen? No, si eso es para los otros hermanitos, nosotros no. Nosotros, No, yo estoy a otro nivel. Mire, y mire lo que dice acá. Por lo que estaba usted hablando recién sobre ir a evangelizar y todo. Dice, toda la escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, Ahí. para reguardir, Reacudir. para redarguir, Sí. para corregir, para instruir en justicia y a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. O Eso sea, es lo que hace la palabra. Ahí ya tenemos dos versiones. Dios puede hablar a través de la palabra, puede hablar a través de la voz audible que nosotros podemos escuchar, y también puede hablar a través de ciertas circunstancias. Es que a veces, mira, yo he vivido esa. A veces he predicado una palabra en la iglesia, ¿no? Y una palabra que no es popular puede ser una palabra al pecado, una palabra a la vida íntima de uno y corregir esas cosas que muchas veces a nosotros no nos gustan porque están tocándonos la carne, o están tocando el yo, Sí, pues. o el ego. Y muchas veces yo he predicado palabras así y después que ya terminamos la reunión, el servicio, todos los hermanos se quedan ahí conversando y todo. Y no ha faltado el hermano que se me ha acercado y me ha dicho, dura la palabra, papá. Dura. Y me dice, papá, ¿sí? Digo yo, me llegó al hueso. ¿Quién le contó? Pero yo le digo, es mejor que te llegue al hueso a que no te haya provocado nada. Exacto. Yo prefiero eso, que te llegue al hueso y te haya dolido un poco, porque esa es la idea, que te remezca la palabra, que te comience a remecer para que podamos entrar en razón, ¿o no? Sí, Una y- vez yo escuché un testimonio de un hijo que después fue el líder de jóvenes que peleó con la mamá. Porque la mamá le decía, hijo, vamos a la iglesia, vamos a la iglesia. Entonces llega el hombre, fue a la iglesia. Y el pastor le palo. Y el hombre va y pelea con la mujer, con la señora. Le dice, pero mamá, ¿para qué le contáis las cosas al pastor? Le dice, mira, para eso me trajiste, para que el pastor me la dijera del púlpito para acá. Entonces, y eso pasó en el sur, pasó en Talca. Entonces, o sea, alrededor de Talca. Entonces, claro, hay veces que, como usted dice, Dios va a hablar palo, y a través del púlpito muchas veces usa Dios no para confrontar, o sea, igual para confrontarlo, pero no para avergonzarlo. Porque si fuera para avergonzarlo, se lo diría delante a la gente. Mira. Y a viva voz. Mira, mira lo que me ocurrió cuando predicaron esta palabra, pues, hermano. Si yo te digo que cuando la palabra está dirigida a nuestra vida para cambio, hermano, la palabra nos va a doler y nos va a confrontar con nuestra realidad y con
avergonzó y nos va a avergonzar la palabra. ¿Sabes por qué? Porque yo cuando yo me casé, yo convivía con mi esposa, no estaba casado. Yo convivía con mi ¿Cómo esposa. hace eso, pastor, por Dios? Y resulta que la palabra me confrontó. ¿Por qué? Porque el pastor predicó la palabra sobre la fornicación. Y yo no sabía qué significaba fornicación. Bueno, me puse a escuchar la palabra y cuando el pastor dice, y te acostáis con esa mujer, si aún ni te hay casado, no has ido a la presencia de Dios, no has hecho pacto con tu mujer, soy un fornicario. Y yo, ¿yo? Al hueso. Ese fue el día, la prédica el domingo. Al hueso. El día lunes yo estaba paradito en el registro civil Sacando la hora. número para poder ir a casarme. Y a la semana siguiente me casé. Pero mira lo que hizo la palabra en mi vida. Sí. Me ordenó. Lo activó, Exacto. lo confrontó. Pero no solamente, eso es lo que yo digo, no solamente lo escuché y también me aclaró y me mostró mi realidad, sino que tenéis que activar. Po. ¿Y usted fue? Obediente. Exacto. Ahora, Sí. Llevo, ¿sabes cuántos años llevo casado? 37. Llevo 36 años Ah, casado. ahora, me pasé en uno. eso quiere decir, Pero soy joven todavía, ¿sí? Sí. eso quiere decir que la obediencia trae éxito. Esa es Exacto, mi bendición. porque mi matrimonio después de haber estado en una crisis, nosotros vivimos una crisis terrible, porque yo no estoy exento de crisis, No. yo no estoy exento de problemas, pero ¿sabes la diferencia? Que cuando entró el Señor a nuestra vida, yo cuando entró a mi vida, yo realmente ahí disfruté mi matrimonio, disfruté mi familia, mis hijos, porque antes era un pájaro que vivía nomás por vivir. Pero cuando el Señor Jesucristo entró a mi corazón, al corazón de mi esposa, imagínate, ya llevamos 36 años casados, 36 años casados. ¿Tú crees que yo he querido separarme? Y no digo que en estos 36 años he vivido en las nubes. No. 5 minutos debajo y sobre el mar. He vivido problema tras problema. Pero ¿saben la diferencia? Que mi Rey, mi Señor, mi Dios Todopoderoso, siempre ha estado en medio de mi relación. Ahora Por sí. eso hemos perdurado en el Yo tiempo. le digo algo. ¿Cuál es la clave de un hijo de Dios? La oración El ayuno La obediencia. y la obediencia. Entonces Es que- tenemos que ser obedientes. Sí, es que ¿cómo decir? La oración y la obediencia, si no van junto con el ayuno es pasar hambre. Exacto. Porque la vaya a hacer o pasar hambre o para bajar de peso. Bueno, es que bueno, el ayuno trae beneficios, no solamente en que te ayuda espiritualmente Sino o que- la relación de Dios, sino que te ayuda a que te Desintoxique, de dejémoslo eso, en y que- desintoxicar el cuerpo. y que te más encima te baje de peso, o sea, te hace bien en varias cosas, ¿no? Así es, Sí, así es. Ahora, Sí. para tener el éxito, ¿qué se debe hacer? Mi punto de vista, uno, es buscar la presencia de Dios, buscar a Dios en todo momento, Mm. ¿ya? Para que Dios nos ayude a ser más obedientes, ¿ya? Porque la desobediencia, ¿ya? La obediencia es la fuerza que da el Espíritu Santo. O sea, buscando a Dios, Él nos fortalece, el Espíritu Santo entra en nuestra vida, nos fortalece y nos ayuda a ser más obedientes. Y Sí. nos ayuda a saber, a poder oírlo a Él de distintas formas. Y tener más fuerza también para pasar el proceso. Así pues, mira, hay un texto bíblico que está en 1 Samuel 3, capítulo 10. Y vino Jehová y se paró y llamó como las otras veces, Samuel, Samuel. Entonces Samuel dijo, habla, porque tu siervo oye. Entonces, y Jehová dijo a Samuel, he aquí, haré una cosa en Israel. Y ahí le explicó. ¿Y qué es lo que pasa? Y como Samuel estaba atento, ya Samuel le dijo, heme aquí, envíame a mí. Entonces va Dios y comienza a conversar con él porque él fue obediente al llamado, Al llamado de Dios. Y mira, en Romanos 10, 17, pero voy a empezar del 16, dice, no todos obedecieron al Evangelio. Pues Isaías dice, Señor, ¿quién ha creído a vuestro anuncio? Así que la fe es el oír, y el oír por la palabra de Dios, pero no digo no han oído. Antes bien, por la tierra, dice, ha salido la voz de ellos, y hasta los fines de la tierra sus palabras. Amén. Escuchen bien lo que dice Deuteronomio capítulo 28. Voy a leer el 28. Dice, acontecerá que si oyeres atentamente la voz de Jehová tu Dios, para guardarla y ponerla por obra, todos sus mandamientos que yo te prescribo hoy,
También Jehová tu Dios te exaltará sobre todas las naciones de la tierra, y vendrán sobre ti todas estas bendiciones, y te alcanzarán si oyeres la voz de Jehová tu Dios. Bendito serás tú en la ciudad, bendito tú en el campo, bendito en el fruto de tu vientre, el fruto de tu tierra, el fruto de tus bestias, la cría de tus vacas y los rebaños de tus ovejas. Bendita serán tu canasta y tu arteza de amasar. Bendito será en entrar y bendito en tu salir. Jehová derrotará a tus enemigos que se levantan en contra de ti. Por un camino saldrán contra ti, y por 7 caminos huirán delante de ti. Jehová te enviará su bendición sobre tus graneros y sobre todo aquello en que pusieres tu mano, y te bendecirá en la tierra que Jehová tu Dios te da. Te confirmará Jehová por su pueblo santo suyo, como te lo ha jurado, cuando guardares los mandamientos de Jehová su Dios y anduvieres en sus caminos. Y verán todos los pueblos de la tierra que el nombre de Jehová es invocado sobre ti, y te temerán. Y te hará Jehová sobreabundar en bienes, en el fruto de tu vientre, en el fruto de tu bestia, en el fruto de tu tierra, en el país que Jehová juró a tus padres que te había de dar. Te abrirá Jehová su buen tesoro, el cielo, para enviar la lluvia a tu tierra en su tiempo, y para bendecir toda obra de tus manos. Y prestarás a muchas naciones, y tú no pedirás prestado. Te pondrá Jehová por cabeza y no por cola. Estarás encima solamente, y no estarás debajo. Si obedecieres los mandamientos de Jehová tu Dios, que yo te ordeno hoy, para que los guardes y cumplas, y si no te apartares de todas las palabras que yo te he mandado hoy, ni a diestra ni a siniestra, para ir tras dioses ajenos y servirles. Wow. Todas esas son las bendiciones de Dios. Son más las bendiciones que las maldiciones. Y al lado están las maldiciones. Sí, Pero son mucho consecuencias más de las la desobediencia. Entonces, yo no quise leer las consecuencias de la desobediencia, porque no quiero que mi hermano amado, mi amigo, mi gente que nos escuchan se sientan Sí. menoscabados y que se sientan aplastados, sino que al contrario. Te quise leer las bendiciones de la obediencia, porque yo quiero que te levantes, obedezcas, camines en pos de Dios, y sepas que Dios es un Dios bueno y no es un Dios malo, que bendice a los suyos, a sus hijos, a su pueblo, y que los ama. ¿Sabe usted que hasta Jesús fue obediente? Claro, Sí, claro. Porque mire, dice en Juan 6:38 dice, porque he descendido del cielo no para hacer mi voluntad, sino la voluntad del que me envió. Amén. ¿Y quién fue el que lo envió? El Padre. Padre. Y esta es la voluntad del Padre, el que me envió, que todo lo que me diere no pierda yo nada, sino que lo resucite en el día postero. Escuchen, hay una oración, la oración de Jesús. ¿Cuál era la oración de Jesús? El Padre nuestro. A él, cítenlo. ¿Pero cuál quiere? ¿El hebreo? ¿El arameo o el español? El españolísimo. En latín. ¿El latín? No me lo aprendo todavía. ¿Cómo dice el Padre nuestro que estás en el cielo? Santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino, Hágase. tu voluntad, Ahí está. Hágase tu voluntad. en No- la tierra como en el cielo. Así que, ¿y cuál es su voluntad? Pero mire lo que dice, hágase tu voluntad. No dice primero en el cielo, sino que dice en la tierra como en el cielo. Exacto. Porque ¿dónde estamos nosotros? En la tierra. Entonces los que debemos hacer la voluntad del Padre En somos la tierra. nosotros. Eso es lo que en delante le iba a decir, ahora que dijo la Rosa. Va a salir un poquito del esquema. Hay que hacer un programa como es en el cielo, es en la tierra. Ahí si podemos hacerlo este mes o la primera semana del otro mes. Esa es pauta fuera del programa. Sí, que me acordé que si no después se me olvidó. Como estamos hablando, estamos leyendo ese texto bíblico, ¿no es cierto? En Deuteronomio capítulo 28. Si puedes leerlo, hermano, hermana que nos está escuchando, amigo, léanlo, porque ahí el Señor habla de las bendiciones que vienen sobre aquellos que son obedientes. Pero también al ladito de eso, en el mismo capítulo, en el verso 15, también habla de las maldiciones que vienen a través de la desobediencia, aquellos que no obedecen la palabra de Dios. Nosotros fuimos llamados al reino para obedecer, no para dirigir nuestra vida como mejor nos parezca, porque el evangelio es un estilo de vida, ¿no es cierto? El evangelio es un estilo de vida. Nosotros cambiamos todo aquello que teníamos antes, el estilo de vida que llevábamos antes, malo o bueno, lo cambiamos y adoptamos
y tomamos el estilo de vida del Evangelio de Jesucristo en nuestro hogar, en nuestra familia, en nuestro matrimonio. Por eso, cuando nosotros andamos en el camino de las cosas de Dios, siendo obedientes, nos va a ir bien, Dios nos va a bendecir. Ahí sí que yo concuerdo cuando alguien predica y dice, mientras caminé en la voluntad de Dios, las bendiciones te seguirán. Dice que esto es para los que creen. Yo creo en el Evangelio, yo creo en la palabra, yo creo en Jesucristo, yo creo en el Padre, creo en el Espíritu Santo, creo que hay tres personas, deidades que son el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Creo en las promesas del Padre, creo en su palabra, donde dice que si nosotros caminamos en la voluntad de Él es fiel y justo para bendecirnos, para llevarnos a una vida mejor. Jorge, tú conocías al Señor ya bastante tiempo, pero lo viniste a conocer hace poco, pero como realmente debería conocerse, ¿no es cierto? Sí, así. Tú cuando eres muchachito, más joven también, tú en Bolivia, ¿no es cierto? Tú ibas a la iglesia, ibas te juntabas con los jóvenes de la iglesia y todo, pero tu vida seguía siendo la misma. Sí, yo era, iba a la iglesia, iba a los jóvenes, trataba de ser diferente, pero no era obediente. Que eso tratabas. Trataba, llegaba siempre hasta ahí nomás. Entonces, cuando yo me costaba ser obediente porque por las amistades, entonces influenciaba mucho. Entonces, y a veces cuando remás solo cuesta más. Entonces, me costaba mucho, más que todo la obediencia. La obediencia era... ¿Y tú te viniste de Bolivia? Sí. ¿Detrás de quién? De que ahora era de la que ahora es mi esposa, mi amada esposa. Así que... O sea, te viniste detrás de la Sheila. De la Sheila. Ya, y te enamoraste de ella. Sí, me enamoré. ¿Estás enamorado? Mucho. Mucho. Ya han pasado 4 años. La amas mucho. Mucho. Qué Ella bueno. es mi puntal desde que... O sea, es tu cable tierra. Sí, desde que antes que el Señor me la ponga como mi esposa, ella era mi puntal. Porque yo andaba en lo que no debía, entonces ella fue siempre mi puntal. Más que todo era que ella oraba por mí. O sea, yo andaba mal, afligido, y ella oraba por mí. Y tú te congregabas acá acá en Iquique, tú te congregabas, ¿cierto? Sí. Pero cuando tú te congregabas ahí, ¿cómo era tu vida como cristiano ahí en ese lugar? A media. A media, superficial. O sea, no había un cambio, no había una transformación, no había nada. O sea, eras un religioso. Una religiosidad única que ahora me doy cuenta religiosidad que yo vivía. ¿Ya? Y no, ahora sí. Y ahora, ¿hace cuánto tiempo que tú ya estás viviendo un evangelio como el Señor quiere que lo vivas? Ya como, van a ser como 7 meses por ahí. ¿Ha cambiado tu vida? Mucho, demasiado. Del 1 al 100. 110. 110. Sí. No, el Señor hizo una transformación 180 grados conmigo. Ya. Totalmente. Pero yo con tu antes era muy esposa, ignorante. ¿y tu esposa? Uf. Cambió, Sí, total. demasiado. Nosotros perdimos muchas cosas cuando nos convertimos al Señor. Fue radicalmente el cambio. Y ahí se dieron cuenta los parientes, se dieron cuenta. Y el cambio fue radical. Y éramos o no éramos. Y teníamos que ser. ¿Y el lugar donde llegaste, te hablaron claro? Como dice una, ¿se puede decir esa palabra, cierto? ¿Al hueso? Al hueso. Sí. Pam, pam, vino, vino. Pam, pam, vino, eso era. O soy o no soy. O no soy. Así que... Si soy a ser cristiano, tenés que ser cristiano real. Si no, Así es. Y algo que mejor ándate por donde viniste. algo que me decían siempre, o me convertía o volvía a comer el vómito que tenía, que era lo mismo de antes yo. Así que no, ya no vuelvo para atrás ni Eso no, bueno, ni ¿no? por si acaso. ¿Ah? Eso es bueno. Sí. No vuelvo a comer el vómito. Jorge es mi hijo espiritual. Y yo le doy gracias a Dios por él, porque ellos cuando llegaron a la casa, porque nosotros en la iglesia no le decimos iglesia, sino le decimos la casa de oración, y no le decimos iglesia, le decimos familia. Nosotros en la iglesia, en el templo, en la casa ahí, nosotros nos tratamos de familia, no nos tratamos de, tú soy la iglesia, nosotros somos familia, somos hijos, y hay padre, hijos y familia. Exacto. Y- Aunque no crean, nos vemos muy seguido con los hermanos, con lo que van, y es como que si no nos hubiéramos visto toda la semana. Y siempre estamos, y siempre se están viendo, porque todos los días, prácticamente todos los días, hay una actividad dentro de la iglesia. Sí, Entonces, Jorge, para que la gente entienda esto, tu vida antes era religiosa, tú antes incluso ni siquiera querías ir a la iglesia. No, ¿No es cierto? yo iba a la iglesia y la verdad que no me gustaba ir, siempre era yo la piedra de tropiezo para mi esposa, entraba todo por mí, y no me gustaba ir a la iglesia, si iba, andaba con el teléfono, andaba en mi burbuja, en mi mundo, y eso que estábamos pololeando Era todavía. un chico rebelde. No, de verdad, yo era súper rebelde. ¿Y ahora?
No, ahora entiendo que yo tengo que ser primero, yo tengo que ser cabeza, yo tengo que ser el primero en todo, Es que todo. en oración, en obediencia, estar primero en las oraciones, estar primero en los jóvenes, incentivar a los jóvenes, Así que es lo es. que más cuesta con los jóvenes, incentivarlos, dándole amor todos los días, saber que tienen un hombro más, un compañero más, un hermano más. Entonces siempre hablarle, claro, pan, pin, vino, vino, así. Claro, claro las cosas, porque ya no estamos en tiempo de que no, ya es hora de cambiar radicalmente. Y yo así lo hice. Y me gustaría que también los jóvenes seamos así, porque ahora hay muchos jóvenes que les cuesta cambiar esas cosas. Jorge, tú necesitas droga para ser feliz. No, ¿Trago? no, ¿Tú necesitas una fiesta, una discoteca para ser feliz? no. ¿Tú necesitas ser una persona ser rico para ser feliz? No. ¿Qué es lo que necesitas? ¿Por qué eres feliz tú ahora? ¿Por qué soy feliz? Primero porque más lo que me gusta es cuando estoy solo y me pongo a hablar con el Señor y ahí es donde me siento feliz. Ahí me siento feliz. Ok. No es de verdad así como que no, si está diciendo porque está en la radio. No. De verdad yo cuando estoy solo, cuando estoy en el trabajo. Tú trabajas en la mina Sí. y a veces estás de paletero. Y a veces estoy en paletero, estoy en la Solo, carretera, solo. Usted ve puro cerro. Ya, ¿y qué haces ahí? ¿Qué haces ahí? Y ahí donde estoy, estoy en paletero. Y uno del paletero pues para y siga. Entonces pasan los vehículos continuamente. Y yo estoy con la radio y entonces ya me pongo a orarle al Señor. En que no crean, no se escucha nada. Y yo me pongo a gritar y a alabarle al Señor, a gritar. Y yo estoy con los lentes y lloro. Y uno está ahí con el padre así. Pase. Es que es verdad, es verdad. Yo estoy adorando y me entra esa molestia como que pasa un vehículo porque uno está en ese momento donde yo puedo hablar con mi padre, donde yo puedo ser yo, donde puedo contarle lo que me pasa, mis cosas, mi esposa, mis hijos. Entonces ahí donde soy yo, ahí me siento feliz. Jorge, ¿qué edad tienes tú? 24. Tienes 24 años. ¿Cuántos hijos tienes? Tengo a Samuel, que tiene 1 año y 8 meses, ¿Y? viene Isabela, así es, Isabela, que ya el otro mes van a nacer. Ah, bien. ¿Y estás feliz? Sí, yo ¿Tenías soy una familia feliz? Muy, muy feliz. Tengo unos padres espirituales excelentes que el Señor me puso en el camino. Voy a tener que presentar a tu papá espiritual. Amén. Ah, Así que, qué bueno. amén. Amén. Esposa mía, ¿puedes saludar a todos aquellos que están ahí en el teléfono, en el WhatsApp, en el Facebook? Oh, Tenemos mucha gente en el... Sí, saludar a todos ahí, a Elba Núñez. También saludamos a la Carlita Donaire también ahí. Cariño, mi chiquilla hermosa. No sé si estará la Marce de Antofagasta, también tenemos conectados. Sí, así que también de Antofagasta. saludamos ahí a todos aquellos que nos ven de Antofagasta, Tocopilla, Mejillones. El Eh, Román también. Juan López también, que me gusta a mí la playa de Juan López. Voy a mandar, Calama. ¿Puedo mandar un saludo? Sí, Sí. un salud, no, pastor, un saludo. Saludos. Ah, A mi César. a mi hermano, a mi Voy cuñado. Voy a mandar un saludo a Estados Unidos al Sí. hermano Tony, allá en Atlanta, en Cleveland. Que Dios lo bendiga, hermano Tony. Bendiciones, fortaleza y siga trabajándole al Señor. Lo amamos y estamos orando por usted. Bendiciones. Amén. Ahí a mi La señora Lupe, que está en Retamal allá de Longaví. de Longaví, mi ciudad. También está Así que ahí, Longaví, Retiro Un saludo- Parral. Un saludo a Guara. Guara, ahí sí. Bien, a la ahí. hermana Nicole, a la hermana Ardile y a toda su familia que... Qué ahora no sé Le por damos qué. gracias a Dios por la cantidad de gente que nos escucha, nos Sí. sigue. Saludamos a nuestro hermano igual de Pachita. Pachica. Pachica de arriba ahí a los Cuando- interiores. Cuando hay veces que dicen que no pueden escuchar el programa, pero sí, después lo revisan y lo Sí. escuchan perfectamente. Así qué que bueno. a todos ahí. Aquí también a Hanna Román. A Román. Sí, también ahí le saludamos a ellos. Así que ahí no sé si estará la Marcia por ahí escuchando. Ahí es mi vecina hermosa, también la saludamos a ella. Así es. Y a todos aquellos que- Saludos a la pastora. A nuestros pastores amados ahí. Pastores amados, pastor Adolfo y Jimena. También, A nuestra pastora Claudia también, que está en casita ahí. A mi vieja hermosa, un besito grandotote, te quiero mucho. Te mando un saludo, esposa, y espero encontrar al bebé sanito. Ese que son de la ciudad del Monte. Eso queda camino a Melipilla. Ah, bien, Somos ahí, de la comuna del Monte. ahí Sí. saludamos entonces de la región metropolitana. Ahí a nuestros hermanos. Ese está el Monte, después viene... Talampa, el monte. No, no, no. ¿Para qué lado Talampa? No, pues el monte está cuando uno va hacia Santo Domingo, yo llevo, ¿Ya? está el monte, después hay otra ciudad más que no me acuerdo cómo se llama, y después viene Melipilla. Yo llevo. Estaba al lado de San Antonio. ¿Qué va a llevar? Ah, ya. El pastor dice que yo llevo. ¿Qué va a llevar? Era recién nació, entonces ya. Y sabes que varios artistas, de hecho Álvaro Caramelli, que en esos años era del grupo Señor, se fue a vivir a esa tierra porque es tierra tranquila. De verdad que el monte... Talagante dice. Es el Talagante. Es una ciudad muy tranquila para vivir. De hecho, nosotros cuando vivíamos, bueno, yo en esos años estuve a punto de irme a vivir esa localidad. Mi hermano trabajaba al lado en esta parte que está en Isla de Maipo. Y le Maipo. Isla Maipo. Entonces, toda esa zona de ahí, muy tranquila, muy
relajado para vivir. Bueno, ahí saludamos a nuestros hermanos de El Monte, de allá de la región metropolitana, exactamente, de Talagante. Así es. Así que ahí cariñoso, uy, que hace frío por allá. Vamos a hacer Sí. algo. ¿Hay coloradita Sí. cosita? Tengo la patita helada. Quedan 15 minutos. Vamos a entrar en tiempo de adoración. Porque hay mucha gente que está pasando por momentos tristes. Hay personas que me hablaban en la tarde que se podíamos orar por personas que no pueden tener hijos. Amén. Amén. Pero antes que ore por eso, mira, voy a dar, hay una palabra que me dio, ¿ya? Dice, esfuérzate, dice, esfuérzate y sé valiente porque tú repartirás a este pueblo por heredad la tierra de la cual juré a tus padres, a este pueblo, a tus padres, que la daría a ellos. Solamente esfuérzate y sé muy valiente para cuidar de hacer conforme a toda la ley de mi siervo Moisés, te mando que no te apartes de ella. Así Josué, es, eso así fue, como ese dice. era Josué. Ahí Así digo, como dice la hermana Elba, dice, nos ponemos la armadura del Señor. Amén. Amén. acá en Lucas 11:28, Sí. dice, antes, bienaventurados los que oyen la palabra de Dios y la guardan. Y quiero hacer una Sí. desglose. pregunta, que se haga una pregunta al que está atrás de la pantalla, igual. ¿Quiere ser feliz? ¿Quiere uno ser feliz? Obvio que sí. Ser hacedor de la palabra Amén. y no tan solo oidor. Amén. ¿Quieres que te vaya bien en la vida? Tener éxito en la vida, sí. ¿Quieres que te vaya bien en la vida? Pon en práctica la palabra de Dios. Amén. Pero hazlo para ganar el cielo, porque Cristo lo ganó por ti y por nosotros. Amén. Y para ti, sino para el placer de servir a Dios. A ese Dios que nos ha dado a Cristo como nuestro galardón y como la fuente de la vida eterna. Así Amén. que pregúntese que si quiere ser feliz y quiere que nos vaya bien en la vida. Amén. Mira, vamos a dar el último texto bíblico que lo Sí. está dando acá Amén. nuestra hermana Elba, dice 13. Filipenses 4:13. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Amén. Eso es lo que ella envía y dice, declara. Amén. No alcanzamos, yo tenía mucho más, pero pastor, el tiempo es otro. ¿Oramos? Oremos. Oramos por las matrices. Exactamente, y también por los embarazos que están medio complicados. Amén. Amén. Padre eterno, maravilloso, te alabamos, te glorificamos, te exaltamos y te bendecimos, papito. Tú eres un Padre bueno, un Padre justo, un Padre que ama, bendice a sus hijos. Y tú, Señor, a través de tu Hijo Jesucristo, ahí en la cruz del Calvario, nos entregaste todos los beneficios. Todos los beneficios Así es. ahí están en la cruz del Calvario. Y todos aquellos que creen en el sacrificio y en la resurrección de nuestro Señor pueden tomar los beneficios de la cruz. Porque en la cruz hay poder, en la sangre de Cristo hay poder y en la llaga de Cristo hay poder. En ese sacrificio perfecto creemos que a través de ese sacrificio, Señor, recibiremos toda bendición espiritual, emocional, material, económica, física, en todas las áreas, Padre. Yo oro en esta hora de la noche, Señor, cuando creo que todos están oyendo, Señor, este programa, Señor, aquellas mujeres que están viviendo embarazos, Señor, complicados, Padre, donde el médico le dijo que era, Padre, un embarazo riesgoso con posibilidades de pérdida, pero en el nombre de Jesús enviamos la palabra sobre todo vientre que tiene el fruto, Señor, el fruto de un amor, el fruto, Señor, que tú pusiste ahí, Padre, porque tú lo permitiste que ese bebé estuviera ahí en ese vientre. Padre, yo declaro que ese bebé se afirma, ese bebé, Señor, comienza a tener vigor, fuerza. Señor, declaramos que ese bebé, Señor, nace bien. Señor, tú pones tu mano poderosa sobre esos embarazos, esos niños, esas criaturas, Padre, porque ninguna criatura, Señor, viene a un vientre de una madre sin que tú lo permitas primero, Señor, porque tu voluntad es que esos bebés nazcan para que sean hombres, mujeres que el día de mañana te conozcan y te glorifiquen y sus vidas de Señor exalten, Señor, tu nombre. Padre, yo bendigo a esas mujeres, Padre, yo les fortalezco y declaro la fuerza del cielo, Señor, sobre esos vientres. Envío la palabra, envío la palabra, envío la palabra, Amén, envío la palabra amén. en el nombre de Jesús. Envío Amén. la palabra, Señor, que esos vientres, Señor, se transforman en vientres fuertes, fortificados. Señor, yo declaro que no hay pérdida, sino que hay bendición en ese Amén. embarazo. Padre, así también oro por aquellas mujeres que no pueden tener hijos, Señor, que el médico, Señor, la ciencia le dijo que estaban impedidas de tener, Señor, un bebé, que estaban impedidas de, Señor, de disfrutar de un embarazo, de poder sentir, Señor, un bebé en su vientre. Padre, yo cancelo esa palabra en el nombre de Jesús. Así es. Yo cancelo toda palabra de maldición, toda maldición, Señor, que ha sido enviada sobre estas mujeres. Y yo declaro que toda mujer, Señor, que su vientre era estéril, ahora mismo yo declaro que comienza a ser estéril. Amén. Envío, Amén. Señor, que Sí, esos Señor. vientres son fértiles, vientres fértiles. La matriz, Señor, es fértil, la matriz es fortalecida. Yo declaro, Señor, una matriz, Señor, que recibe la bendición del cielo. Padre, yo declaro que esa mujer que no podía tener hijo, ahora tendrá hijo. Amén. Tendrá un hijo en sus manos, tendrá un hijo en sus brazos, tendrá Amén. un hijo que besará, Señor, y abrazará. Señor, yo declaro el milagro, Señor, de la creación tuya. Tú nos creaste para tu gloria. Tú eres el dueño de nuestra vida y tú nos hiciste conforme a tu semejanza. Padre, yo declaro el milagro. Amén. Un milagro, Señor, en el vientre de Amén. cada mujer, Señor, de cada mujer que desea un bebé. Yo la bendigo, Señor, y envío la palabra, Señor, de un milagro glorioso, de un nacimiento de un bebé. Gracias, Amén. Padre, la semilla está, Señor, que ese vientre, Señor, Amén. ese sistema reproductor Amén. comienza a ser Sí, bendecido por el Dios del cielo. En Amén. el nombre Amén. poderoso de Jesús yo las bendigo. Padre, Amén. yo bendigo a cada persona
a cada hombre, a cada mujer, hermano y hermana, amigos y amigas que nos escuchan todos los sábados, Padre. Yo los bendigo en esta hora. Yo declaro tu gloria, tu poder, tu gracia y tu presencia en sus vidas. Padre, que todo aquello que les costaba hacer tu voluntad, Señor, desde este día a través de esta palabra, Señor, ellos comenzarán a caminar en tu palabra, a caminar en tu voluntad. Y Señor, sé que a través de esta obediencia a ti, Señor, ellos comenzarán a ver la bendición, comenzarán a ver la gloria, comenzarán a ver, Señor, los prodigios, los milagros, todo aquello que ellos necesitaban, Amén. Señor, experimentar. Los bendecimos, Señor, a la distancia. No los conocemos, pero los amamos, Señor, como Sí, hijos Señor. tuyos. Amén. Los amamos y amamos a aquellos que aún no te conocen, Señor. Amén. Los bendecimos para tu gloria en el Amén. poderoso nombre de Cristo Jesús. Amén. Amén. Y sabe que, terminando con esto, dentro de las personas que nos estaba escuchando y viendo a través de las redes sociales, ella no podía tener hijos, ¿no? Ya le habían dicho la matrona, ¿cierto?, los especialistas, que ella no podía tener hijos. Y se vino a enterar que estaba embarazada cuando ya su bebé tenía 8 meses de gestación. Aleluya. O sea, hizo el baby shower y el bebé nació. Y ahora anda por ahí dando vuelta y tiene 1 año y medio. Feliz de la vida. Hace un par de meses atrás nos visitó un matrimonio en la iglesia. Nos fueron a ver un matrimonio jovencito. Y el Señor le habló a mi esposa y le dijo a ella, hermana, le dijo, en un poco tiempo más el Señor te va a dar un hijo. Y la hermana le dice, pastora, yo soy estéril y no puedo tener hijos. Y ahí mi esposa va y le dice, si el Señor te lo está diciendo, Créelo. es porque así va a ser, po. ¿Así? Y se fue, po. Sí. Y hace un mes, ya no avisaron que estaba embarazada de un mes. Wow. Así que, y con respecto a la palabra que estábamos hoy día, el oír y el escuchar la voz para colocarla en práctica, ¿cierto? Aquellas mujeres, ¿cierto?, que les habían dado el dictamen ahí, que no iban a poder tener hijos y que ahora no escucharon la oración, o aquellas que tengan problemas en las matrices o algo, que estén ya gestando, así que ahí declárelo y festeje que su bebé va a estar ahí firme en ese Amén. útero y que nuevamente aquellas que no podían tener hijos van a tener sus bebés. Amén. Y los quistes comienzan a desaparecer. Amén. Amén. Así que ahí, Así es. Y sabes que por eso digo, no han reportado muchos milagros. Personas que tenían que subir, que tenían taquicardia, ya no los tienen. Y por ejemplo, una persona de la congregación que entró a trabajar ella le pidió a Dios un trabajo de 8 o de 9 a 4. Y Dios le dio el trabajo de 9 a 3. Ah, ya. El Señor siempre es bueno, ¿no? Y a veces más que lo que nosotros pedimos, ¿no? da una horita más, pero Y yo le dije, esa hora que Dios te regaló es para que tú lo busques. Amén. sí, Amén. uno tiene que ser agradecido también cuando Dios te bendice. No, y no tanto eso. Yo le dije que cuando la bendición llega es cuando cae la gota y salpica para el lado. Y llevó 4 personas más. O sea, de esas 4 personas ahora quedan 3 personas trabajando. Amén. O sea, se fue contratada ella y 3 personas más. Amén. Amén. Así que ahí, bueno, no estamos despidiendo. Sí, y Ya. de explicarle que no seamos igual que Moisés. Porque a Moisés le pasó que cuando Dios le dio una orden, le dijo, a ver si lo puede buscar, está... Háblale. Háblale a la peña, A la peña. Háblale a la peña. ¿Y él qué lo hizo? le golpeó 2 veces a la peña. Entonces, no lo creamos mejor que Dios. Sí. Si Dios te dice habla, habla. Si Dios te dice barre, barre. Si Dios te dice algo, sea obediente. Si te dice anda, anda. Anda. ¿Por qué? Porque resulta que por la desobediencia de Moisés no pudo entrar ni él ni todo el pueblo que andaba con él. Que se Yo fue. tengo un hermano. ¿Tú conoces al hermano que vino acá, el de la... El chaqueta. ¿Sí? Sí. Y él es un hombre que es muy pocas de pocas palabras y que, bueno, y a él le cuesta mucho hablar. Así a los demás, Sí. y me contó ayer, me dijo, ¿sabe qué? Ayer hice algo que jamás en mi vida pensé que iba a hacer. Yo le dije que le prediqué a mi patrón. Le dije que ya era hora que se convirtiera al Señor y que dejara todo, que le entregara todos sus problemas financieros al Señor y que esa empresa que él tenía, que se la entregara en las manos al Señor porque el Señor era el que iba a bendecir esa empresa. Ah. Y me contaba que el patrón se reía y le decía, sí, le decía, tenés razón. Así que me alegro por mi hijo espiritual porque Amén, se soltó. amén. Y creo que cuando estaba con él estaba solo, le decía al Señor, ahora. Y él no quería porque estaba nervioso, tenía miedo, no sabía cómo iba a reaccionar su patrón, pero dice que su patrón reaccionó bien. Qué bueno. Es que eso es lo que tenemos que hacer. Creo que Ser violento. empezar, es lo mismo que pasó en Jericó, ¿cierto? Que empezaron a caminar hasta que derrumbaron los muros. Entonces, ¿qué es lo que nosotros tenemos que hacer? Agradecer, porque ya está hecho. Amén. Sí, tenemos que ser hijos Ya que, violentos. claro, y acá está el texto bíblico, dice, así que Moisés hizo lo que se le dijo, tomó la vara del lugar donde se guardaba en la presencia del Señor. Luego él y Aarón mandaron a llamar al pueblo a reunirse frente a la roca. Escuchen ustedes rebeldes, gritó. ¿Acaso debemos sacarle agua de esta roca? Enseguida Moisés levantó su mano y golpeó la roca 2 veces con la vara y el agua brotó a chorros. Así que toda la comunidad y sus animales bebieron hasta saciarse. Así es. Así es la palabra de Dios, brota, brota, brota para aquel que se quiera saciar. Así es. Y nos vamos con este hermoso tema. Este lo canta, fue un salmista yo creo que uno de los grandes. Que el diablo le metió la cola y lo desvió de camino. Amén. Ya, esperemos que alguna vez vuelva a cantar como canta esta canción. Este es el niño que cantaba Aleluya. Este se llama Jota. Es un brasileño, cantaba muy lindo para el Señor. Pero el diablo le metió
metió su adversario ahí y lo llevó a cantar, pero ya no para el Señor. ¿Ya? Pero vamos con esta hermosa alabanza, los mejores recuerdos de Jota, y esta es Muéstranos tu gloria. Pastor, despídase de todos. Bueno, los bendecimos, los despedimos, que Dios los bendiga a todos. Nos estamos viendo el próximo sábado. ¿Y dónde está la iglesia? En ruta A616, justo en la que va a la cárcel, o la que va, sí, esa ruta A616, estamos al ladito de la ruta, sitio 20, está afuera un número 20, el letrero ya no está, así que lo sacamos. ¿La puerta es verde? Sí, es verde, así que cualquier cosa, el número mío, el número de mi esposa sale ahí. Sale en la, Sí, sí, la cualquier pantalla. gente quiere llamarnos, conversar con nosotros o cualquier cosita, ahí te llamando, estamos atentos para responderles. Y los jóvenes igual están ahí invitados, desde ya los amamos. ¿Cuándo están los jóvenes? ¿Los días sábados? No, Los días viernes, se cambió. viernes, ¿A se qué cambió el día viernes. ¿Ah? ¿A qué hora? A las 7:30. De la tarde. A las 7:30 de la tarde. Están los jóvenes ahora. Cambiaron el horario, ¿no? Porque dejaron el día sábado para la familia. Van a tener que hacer un Facebook, de verdad. Eso también con un Facebook que sea con un nombre fácil. Ah, para los jóvenes. sí. Ah, ya, venga. ¿Ya? Bueno. Pero ven, para que estén los dos alineaditos. Porque realmente los jóvenes igual, hay gente que no sabe inglés. Entonces, ¿por qué no un nombre jóvenes? Eso es reina. Ustedes piensen, pregúntenle a Dios cómo va a ser. Ya tenemos el nombre de los jóvenes, pero en la próxima ya lo vamos a traer. Ya, pues. Ahí nosotros igual saludamos a nuestros amigos ahí de Congregación o Casa de Paz y La Buena Obra. Así que ahí nos juntamos los días domingo en Ramón Pérez Opaso 29:30 en Alto Hospicio a las 18 horas. Así es. Ahí te esperamos. No hay excusa para no congregarse, así que Tenemos en todos puntos de la ciudad, así que en todos puntos. Ya, un abrazo, bendiciones. Amén. Y nos vamos con este hermoso tema que teníamos recién de fondo. adiós. Adiós. Chao, bendiciones. Chavito, chavito. Los hijos de Eli desprecian tu casa, burlándose de lo que es santo, y a ti ignoran. Pero ven a mi encuentro, muéstrame tu gloria, tu gloria, tu voz yo quiero oír. Muéstrame tu gloria, tu gloria, tu voz yo quiero oír. Cuando el mundo se olvide de tu ley, de ti me acordaré. La llama encendida mantendré, porque en la casa en que están los hijos de Eli, hasta siempre Samuel para oírte. Atento cielo te Nos vemos el próximo fin de semana. Cuídense, cariños y abrazos para todos. a los hijos de Eli.